Acompáñenme a el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 4. Éxodo 3, 4, oración de Moisés. Viendo el Señor, el Eterno, el que será, el que es y el que fue, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Padre, yo te ruego que el día de hoy todos podamos responder igual que Moisés, aquel que fue sacado de las aguas, aquel que fue rescatado de la muerte, aquel que despreció las riquezas, la vanagloria de Egipto por identificarse con un pueblo de esclavos, el pueblo más vil, más bajo, por el pueblo elegido por ti. Ayúdanos a tener la misma humildad, la misma mansedumbre que él tuvo, el mismo desprecio que él tuvo por las cosas de este mundo, para alcanzar esa ciudadanía celestial. Te doy gracias por cada persona que está escuchando este mensaje, todos aquellos que van a escuchar, que el Espíritu que tú derramaste en Moisés sea derramado en este remanente que tú estás llamando de entre las aguas en estos últimos tiempos, y que cumplas el anhelo que tuvo Moisés, nuestro maestro, de que todo Israel fuese profeta. Bendito seas, Señor, por este llamado que nos haces también a nosotros de entre la zarza. Por los méritos de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Amén. Bueno, pues esta es la oración que vamos a estudiar el día de hoy en nuestra serie de oraciones de la Biblia, a través de todas las oraciones que aparecen en la Biblia, y el día de hoy toca el turno de esta oración de Moisés, que se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículo 4, y para tener un poquito más de contexto de esta oración, y al final, ahora sí, en espíritu y verdad, hacer esta oración todos juntos. Bueno, acompáñenme al capítulo 3, vamos a leer todo el contexto donde se encuentra esta oración de Moisés, y esto se encuentra en Éxodo capítulo 3, que se titula Llamamiento de Moisés. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1, dice así: Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor. Y bueno, una y otra vez ya hemos aprendido quién es este misterioso personaje, el ángel del pacto, el ángel del Señor. Si nos vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y si leemos en Mateo capítulo 11, versículo 10 al 11, dice: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Así que bueno, aquí en Mateo se nos dice que el mensajero de quien habla Malaquías es Juan el Bautista. Si el mensajero del que habla Malaquías es Juan el Bautista, entonces, ¿quién es el ángel del Señor? Dice el ángel del Señor: he aquí vendrá súbitamente, o sea, el mensajero va a preparar el camino delante de mí, o sea que el ángel es la manifestación del Creador. El ángel es la manifestación visible del Creador. Entonces dice: he aquí yo envío, está hablando Dios, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente o sorpresivamente o repentinamente, no se lo esperaban,
a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el Señor a quien busca la nación de Israel, pues ¿quién es? Obviamente, el creador del universo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, ¿ok? El ángel del pacto es el Señor, es la manifestación visible del Creador. Y aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? O sea que aquí quien se le aparece a Moisés en la llama de fuego en medio de la zarza, y hay una referencia ahí, la zarza. ¿Qué es una zarza? La zarza es un árbol con espinos en el desierto. ¿Okay? En principio, la visión representa a Israel entre espinos, en principio, porque, bueno, pues en el libro de Números, capítulo 33, versículo 55, dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitáis. Así que, bueno, los espinos son sinónimo de naciones. En este caso, Israel está en Egipto, rodeado de estas naciones idólatras. Son también símbolo de la maldición de la tierra a causa del pecado de Adán, pero también representa algo más profundo. Esta palabra aparece muy pocas veces en el Tanaj, pero en uno de los lugares muy significativos está en Deuteronomio 33, 13 al 16. Dice así, a Yosef dijo, bendita del Señor sea tu tierra con lo mejor de los cielos y con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de Yosef y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Así que, bueno, pues esta es la manera como Dios decidió bendecir, y aquí es una bendición que se le está dando a Yosef. Y en Isaías capítulo 53, versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Subirá cual renuevo delante de él. O sea que, bueno, pues Dios aquí está anticipando que Él va a hablar a través de su Hijo. Su Hijo va a remover la maldición que viene desde el jardín del Edén. Él viene a sacar a Israel de entre las naciones, de todos esos espinos que le están oprimiendo. Así que esta visión que está teniendo Moisés, pues es una visión profética del fuego, el fuego de Dios que va a purificar al pueblo de Israel y que lo va a sacar de entre las naciones. Así que bueno, se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Okay? La zarza, ahí representando a Israel entre las naciones, pero la zarza no se consume. A pesar del juicio, a pesar del castigo, Israel va a ser purificado, Israel no se va a consumir, Israel va a salir del exilio. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor, el que será y el que es y el que fue, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, viendo el Señor que él iba a ver. Dios comenzó a hablarle a Moisés cuando Moisés se interesó en lo sobrenatural de la zarza. Fíjense qué interesante. Dios comenzó a hablarle a Moisés cuando Moisés se interesó en lo sobrenatural de la zarza. Necesitaba estar en el desierto sin ninguna distracción para poder enfocarse en la zarza. El desierto es la repetición de lo que dice Génesis 1, 2 y 3. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Así que zarza, sinónimo de exilio, sinónimo de estar con los espinos de entre las naciones. Yeshua contó la parábola del sembrador, la buena semilla que representa la palabra de Dios que
que cae entre espinos y no puede producir fruto porque los espinos representan pues lo que te ofrece el mundo, lo que te ofrecen las naciones, el poder, las riquezas, la vanagloria de la vida, y eso ahoga la semilla, la palabra. Entonces Moisés tenía que despojarse de todo eso, por eso estuvo en Egipto 40 años, sale de Egipto, 40 años en el desierto, ya estando ahí en el desierto, sin todas las distracciones del poder, de la fama, de las riquezas, ya ahí es entonces cuando Moisés puede enfocarse, es cuando Moisés puede, o más bien Dios puede captar la atención de Moisés, y es ahí donde le va a revelar el orden que va a traer en ese desierto. Interesante que la palabra desierto en hebreo es la palabra Bamidbar, y en la palabra Bamidbar se encuentra la palabra Dabar. Dabar significa palabra. O sea, es en el desierto donde la palabra de Dios puede llegar al fondo de nuestro corazón. En este mundo, a veces con tantas distracciones, con todas las cosas que este mundo ofrece, pues como dice la parábola del sembrador, los espinos ahogan la semilla y no puede producir fruto. Así que, bueno, pues aquí finalmente Moisés y bueno, todos aquellos que estamos siendo llamados al igual que Moisés, pues tendremos esa posibilidad de despojarnos de todo esto que nos distrae, de todo este caos, la tierra desordenada y vacía, y ahí en este caos, en este lugar sin vida, lo opuesto al jardín del Edén. El jardín del Edén lleno de vida, árboles, vegetación, todo es agradable a la vista, todo hermoso. Un jardín es sinónimo de la presencia divina. El desierto, pues sinónimo de, pues, de la soledad, pero aún el desierto es importante para ahí poder escuchar la palabra del Señor y tener el anhelo de volver al jardín del Edén. Así que bueno, pues ahí en la zarza el Señor le habla, y viendo el Señor que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moshe, 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 Moshe. ¿Quién recuerda qué significa Moshe, que se traduce como Moisés? Sacado de las aguas, el que fue sacado de las aguas. Y una vez más, las aguas, ¿qué nos recuerdan las aguas? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué representan también las aguas? Las naciones. ¿Okay? Las naciones, las aguas ahí en Génesis, las aguas del diluvio, esta inundación, y de todas estas aguas, toda esta inundación, todo este caos, es ahí donde el creador del universo, el que va a traer la luz, el que va a traer el orden, el que va a traer la vida, la resurrección, llama a Moisés y él respondió: heme aquí, heme aquí. Así que, ¿quién se identifica o se quiere identificar con Moisés? Esta será nuestra oración de este día: identificarnos con Moisés. Moisés, sacado de las aguas, preservado de la muerte, instruido en la sabiduría de los egipcios, pero desprecia la sabiduría y las riquezas egipcias por ser identificado con Israel. 40 años, una vida de exaltación, una vida de autoexaltación, una vida para él querer prepararlo para posible rey, posible faraón de Egipto. Y bueno, pues él desprecia todo eso, se da cuenta que todo eso es vanidad de vanidades, y se va de ahí, se identifica, prefiere identificarse con un pueblo de esclavos, pero elegido, que con ese pueblo temporal, riquezas temporales, como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que bueno, la vida de Moisés se divide en tres partes: 40 años de autoexaltación, 40 años en el desierto para ser un simple pastor, para vaciarse de todo eso, para humillarse, para convertirse en el varón más manso de toda la tierra, en el varón más humilde de toda la tierra, y los últimos 40 años de su vida para vencer con Dios. Así que, ¿quién quiere
identificarse con Moisés? ¿Quién quiere identificarse con Moisés? La palabra en hebreo que él utiliza, que se traduce como heme aquí, esta frase que se menciona aquí, heme aquí, quizás has visto la serie brasileña de la Biblia y varias series que han sacado producidas en Brasil, y está ahí la serie de Moisés y está la serie de Josué, y bueno, ya llevan varias series. Y en muchas ocasiones, seguramente si has visto esa serie, hasta te aprendiste la palabra Hineni, que significa heme aquí. Aquí está la palabra Hineni, heme aquí. Así que bueno, ya sea que le digas heme aquí o Hineni, significa lo mismo. Y si tú quieres identificarte con Moisés, y bueno, que no te tome 40 años, que no nos tome 40 años, desperdiciar 40 años y darnos cuenta, aunque no podríamos decir completamente que es un desperdicio. Esos 40 años fueron de preparación. Recordemos el principio, todo es preparación para algo mejor, todo es preparación para algo más. Así que aún ese tiempo que pasamos en Egipto, aún ese tiempo que estuvimos allá en el mundo, era parte de un gran plan. Era parte de un plan para que fuésemos convencidos por nosotros mismos. Tristemente a veces no experimentamos en cabeza ajena, eso es triste. Es inteligente el que aprende de sus errores, pero es sabio el que aprende de los errores de otros. No tenemos que nosotros experimentar, no tenemos por qué nosotros cometer errores para aprender. No tenemos que hacerlo. Para eso está la Biblia, para eso están otras personas mayores de quien podemos aprender. Pero bueno, pues a veces nuestra necedad nos hace aprender por nuestra cuenta, y solo espero que no seamos como el burro, como el buey, como el caballo, o bueno, incluso Dios en la profecía de Isaías nos dice que incluso seamos como el buey o como el burro. Dice, hasta el buey y el burro identifican a su amo, hasta el buey y el burro son agradecidos y saben quién les da de comer. Pero dice, mi pueblo no tiene conocimiento, no tiene entendimiento, no se dan cuenta que yo soy todo lo que ellos necesitan. Y bueno, pues que no seamos como el caballo que necesita que le pongan un freno en la boca, si no, no se acerca a ti, si no, no obedece. Que no tengamos que ser así, que no tengamos que desperdiciar tantos años de nuestra vida en vanidades, en vanagloria de la vida, y que podamos decirle como Moisés, reconociendo que su vida le pertenece a su Creador, a su Padre Celestial. Si tú y yo tenemos vida el día de hoy, es porque hemos sido preservados de la muerte, así como Moisés de chiquito fue preservado, fue sacado de las aguas, su vida estaba amenazada y fue preservado. Tu vida, mi vida son un milagro. El día de hoy estamos aquí vivos, y ¿por qué no le dices ahí de todo tu corazón, Hineni, heme aquí, Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor. Estoy en este desierto y me doy cuenta que separado de ti nada puedo hacer. Acompáñame ahí con tu familia, donde quiera que estés, ya sea que estés solo o estés con tu familia, con quien quiera que estés. Vamos a decirle estas mismas palabras y vamos a orar juntos. Señor, así como tú llamaste a Moisés del medio de la zarza, del medio de esa señal en la cual podemos identificar a tu pueblo Israel mezclado entre las naciones, oprimido por los espinos, y a pesar de que estamos entre las naciones por nuestra desobediencia, por nuestra infidelidad, por haber sido engañados por el deseo y la codicia de las riquezas, de los bienes temporales, de la fama, de la vanagloria de la vida, a pesar de haber sido engañados así, hemos llegado a un punto de desierto y estamos reconociendo, Señor, que todo aquí es árido,
Todo aquí es vanidad de vanidades. Y Señor, así como el rey Salomón reconoció en su vejez que todo era vanidad de vanidades y que lo único que valía la pena era obedecerte y guardar tus mandamientos y tener temor de ti, tener reverencia de ti, enséñanos eso, Señor. Enséñanos que te necesitamos. Enséñanos que el desorden y el caos de nuestra vida, solo tú eres capaz de ordenarlo. Y Señor, estamos aquí listos para ser enviados por ti. Estamos aquí listos para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros en particular y también para todo tu pueblo Israel, mezclado, disperso entre las naciones, en el desierto de este mundo, anhelando regresar a Edén, anhelando regresar al jardín del Edén, donde estás ahí, donde está tu presencia, donde estaremos contigo por los siglos de los siglos, donde habremos aprendido la lección de que queremos seguir caminando contigo todos los días y no caer en el engaño de la serpiente y nunca más volvernos a separar de ti. Te doy gracias, Señor, por todos los que van a escuchar este mensaje. Te doy gracias porque, Señor, en estos postreros tiempos tú vas a conceder el deseo de Moisés, que todo Israel sea profeta, que todo Israel llame al mundo a volver a tus caminos, a volver a tu instrucción, a volver a tu palabra, donde hay orden, donde hay luz, donde hay paz, donde hay abundancia. Bendito seas, Padre. En el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén.